¿Sabía Belsasar acerca del Dios verdadero? ¿Tenía conocimiento acaso de aquellos eventos que experimentó Nabucodonosor, su abuelo, con el Dios de los hebreos? De esto vamos a hablar el día de hoy. Bien, mis amados, la fiesta de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Daniel, del profeta Daniel, en el capítulo 5, a partir del versículo 1. Vamos a ir reflexionando acerca de este pasaje. Mira cómo dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Estos 1000 príncipes eran aquellos que provenían de las naciones que habían sido conquistadas por Nabucodonosor. Estos príncipes fueron convocados por Belsasar para festejar juntos el poder que Belsasar había adquirido. Entonces ellos estaban en un banquete, en una gran fiesta, y Belsasar bebía vino en presencia de ellos. Cuando se dice acá que bebía vino, no se está refiriendo única y exclusivamente al hecho de levantar un vaso con bebidas alcohólicas e ingerirlas. No, se está refiriendo a la bacanal, se está refiriendo al jolgorio, se está refiriendo al hecho del desborde moral en ese momento. Fíjate cómo sigue diciendo el versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. La intención de Belsasar era profanar, humillar al Dios de Daniel. Belsasar conocía la experiencia de Nabucodonosor, su abuelo. Aunque el texto nos dice su padre, Nabucodonosor era realmente el abuelo de Belsasar. En la antigüedad se escribía o se entendía este hecho de que el abuelo también era considerado padre de este nieto en todo caso. No solamente se aplica eso para Belsasar, sino para todas las personas en general de el tiempo antiguo. Entonces, Belsasar, borracho, estaba embriagado, una fiesta de varios días. Recordamos que en las fiestas antiguas, paganas, las festividades podían durar meses. Así que en la comida y en la bebida muchos se introducían las manos en la boca para producir el vómito, para proseguir en esa fiesta de beber y de comer. El gusto del vino no solamente nos habla del gusto en el paladar, sino del gusto en su parte racional. Belsasar ya no razonaba, Belsasar se había entregado a Satanás en ese momento. Recordamos que por cada bebida alcohólica hay un demonio que lo representa. Así que Belsasar estaba entregado a los demonios. Su mente estaba nublada. Los demonios poseían su voluntad, poseían su mente. Si nosotros hacemos una aplicación en nuestros días de cómo la gente en el mundo está embriagada no solamente con el vino alcohólico, sino embriagada con el vino de las diferentes doctrinas que hay en el mundo.
Y no solamente me voy a referir a las doctrinas cristianas, sino a las doctrinas de las religiones paganas antiguas, las religiones del Oriente. El mundo está embriagado con eso. Al mundo no les llama la atención venir a las Sagradas Escrituras para conocer la verdad respecto a la vida eterna, respecto al más allá. Utilicemos ese término. La gente quiere tener vida eterna. La gente quiere ser inmortal fuera de los parámetros establecidos por Jehová Dios. Entonces se ha erigido diferentes dioses a los cuales se venera todas las naciones a lo largo de el año. Ellos festejan a sus divinidades, las sacan a pasear, las cargan, lloran por ellas, si se caen, lloran por ellas, si se queman, lloran por ellas, por esas imágenes. Eso en la iglesia popular, la iglesia católica, pero en las iglesias protestantes también ha surgido el día de la bondad, el día de la mujer, el día del padre, el día del huérfano, el día de la muerte, el día de los muertos, el día de los santos X y el día de la Semana Santa, las procesiones, las festividades cualquiera que fueren en honor a X, sin darse cuenta que el principio de todas esas festividades lo tiene en el paganismo. El origen está en el paganismo. La cristiandad ha heredado todas esas festividades, las ha disfrazado con términos cristianos, pero el principio se mantiene, amado. De manera que la cristiandad, igualmente que las religiones orientales, han bebido de ese vino abominable de las creencias con respecto a la inmortalidad. Están engañados, no quieren aceptar las enseñanzas que están en las Sagradas Escrituras con respecto a la salvación. La rechazan, se vuelven iracundos cuando alguien les quiere mostrar cuál es la verdad respecto a la vida eterna. Pero fíjate lo que nos sigue diciendo el texto bíblico. Y mandó que bebiesen en los vasos sagrados de Jehová. Ellos, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Recordamos cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y entonces erigieron un becerro de oro para adorar y al día siguiente se levantaron para festejar ese hecho y comían y bebían y danzaban alrededor de ese Dios. Se ofrendaron ellos mismos a ese Dios. Ese Dios del becerro de oro no era solamente una estatua de un becerro, amado, no. Ese era un demonio que estaba representado por ese becerro. Así que los israelitas se postraron delante de él, lo aceptaron como su Dios a ese demonio y bailaron a su alrededor homenajeándolo. Y comieron y bebieron y terminaron haciendo sexo brutalmente entre ellos. Amado, así terminaban las festividades entre los paganos. Y eso iba a suceder o estaba ya sucediendo en esta fiesta de Belsasar. El mundo actualmente está en sus fiestas. El mundo, sus religiones, la cristiandad también se ofrenda a los demonios de las diferentes festividades de cada cultura. Y nosotros decimos que somos pueblo de Dios,
no tenemos por qué estar involucrados con ninguna festividad del mundo, amado, porque las festividades del mundo tienen su origen en el paganismo, no solamente en el paganismo antiguo que ha llegado hasta nuestros días, sino en el paganismo que se promueve actualmente, que se genera en nuestra contemporaneidad. Mira lo que sigue diciendo. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro. Es lo que estamos diciendo. Alabaron a los dioses de oro, y en esa alabanza a sus dioses traía como consecuencia humillar al Dios de los hebreos, humillar a Jehová de los ejércitos, demostrar que sus dioses, que los paganos, que esos dioses representados por demonios son superiores a Jehová. Y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Si se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en el cuello, y será el tercer señor en el reino. Belsasar ya estaba ofreciendo algo que ya no tenía, porque lo vamos a ver más adelante. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turbe vuestros pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Vamos a leer el versículo 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo: delante del rey tus dones sean para ti y tus recompensas sean dadas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban, temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, entonces Daniel comienza a darle un relato a Belsasar,
algo que Belsasar conocía, que sabía. Belsasar tenía conocimiento de todas esas, de esa experiencia que Nabucodonosor había tenido con Jehová. Conocía todo lo referente a la resistencia de Nabucodonosor por entregarse a Jehová. Conocía aquellos 7 años, sabía de aquellos 7 años que Nabucodonosor fue echado del trono y que pastaba en el campo como las bestias. Belsasar conocía acerca de todo eso. Y eso ahora lo vamos a corroborar. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias. Con los asnos monteses moraba, hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Daniel está diciendo, tu padre humilló su corazón delante de Jehová. Tu padre entendió que Jehová es quien quita y pone reyes. Tu padre entendió que su orgullo lo había llevado al extremo de perder el reino. Tu padre entendió todo eso. ¿Cómo es que tú, que conoces todas estas experiencias, tu corazón se mantiene orgulloso? Tu corazón se mantiene en la vanidad, en la prepotencia. Tu corazón se mantiene en rebelión abierta contra Jehová de los ejércitos, el Dios que finalmente tu padre Nabucodonosor aceptó como Dios sobre todos los dioses. Esa la reprimenda de Daniel hacia Belsasar, y le recuerda cómo Nabucodonosor fue humillado por Jehová. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanzas a tus dioses de plata, oro, bronce, hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ahora Daniel va a leer la escritura que está en la pared. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la declaración del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Belsasar le va a premiar a Daniel con algo que ya no poseía. Su reino ya estaba roto. Estaba decretado que su reino pasaría a los medos y los persas. Muchas veces nosotros también queremos dar algo que no nos pertenece. Dentro de la cristiandad hay quien ofrece riquezas, comodidades, confort, bendiciones que no poseen, porque no está de ningún hombre dar tales cosas, solamente Dios. Pero lamentablemente hay hombres que, llamándose cristianos,
que llamándose siervos de Dios, siervos de Jehová, se han convertido en mercaderes de la salvación, ofreciéndole a la gente un evangelio de comodidad y de prosperidad. Si me das los diezmos, serás prosperado. Si tú das donativos para X o para cual, serás prosperado. Mientras des más, más prosperado serás. Sí, amado. En nuestros días hay Belsasares que están ofreciendo lo que no tienen. Lo lamentable es que hay personas que siguen creyendo en estos hombres. Belsasar conocía todo lo que había sucedido en la vida de Nabucodonosor, pero Belsasar no quería nada con el Dios de los hebreos. Belsasar odiaba al Dios de los hebreos y ese odio se manifestó enviando a traer las cosas sagradas que estaban en Babilonia y que pertenecían a la casa de Jehová, que pertenecían a Jehová, para profanarlas, para humillar aún más al Dios de los hebreos, para humillar aún más a Jehová de los ejércitos. En nuestros días, la humanidad, los potentados, los poderosos, los gobiernos, que llamándose cristianos, cuando van a desarrollar alguna actividad, buscan a los agoreros, a los magos, a los sortílegos, a los espiritistas, para que les bendiga en sus ceremonias. En la actualidad hay gobiernos que están sostenidos sobre el espiritismo, sobre el satanismo, pero muestran una cara a las poblaciones, una cara o una máscara entre cristiana y espiritista, cristiana y satanista. Así se muestran. Dentro del cristianismo hay congregaciones donde se danza en honor a los ídolos, pero pretenden llamar lo que es una danza al Espíritu Santo, una danza porque el Espíritu Santo los ha poseído. No, amado, no te dejes engañar. El Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera como se ha enseñado a lo largo de 100 años y un poco más. En muchas congregaciones cristianas se está utilizando el espiritismo disfrazado. En la alabanza, el espiritismo disfrazado. En la forma de interpretar los escritos sagrados, el espiritismo disfrazado. Y la sentencia está dada. Mene, mene, tekel, uparsin. Hemos sido pesados y hallados faltos. Si al ser hallados faltos, entonces la consecuencia es: tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Somos entregados en manos de nuestros enemigos. Nuestros enemigos son aquellos a quienes alabamos, no son hombres y mujeres, son demonios. Los alabamos a ellos y entonces somos entregados a ellos por Jehová. Nos ofrendamos a ellos voluntariamente cuando los alabamos, cuando danzamos a su alrededor, cuando ponemos nuestra fe en ellos. Finalmente Jehová de los ejércitos nos entrega a ellos mismos para la perdición eterna. Cerramos la puerta de la gracia en ese momento. Jehová nos ha entregado a nuestros enemigos. ¿Qué otra cosa podemos aprender de Daniel? El rey pregunta: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo a Judea? La pregunta también para nosotros.
¿Somos nosotros los siervos de Jehová? ¿Verdaderamente lo somos? Estamos cautivos en este mundo, esperando la liberación que nuestro Salvador nos ha ofrecido. El mundo pregunta, ¿dónde están los hijos de Dios? Los hijos de Dios posiblemente están escondidos. Los hijos de Dios posiblemente no quieren pregonar las verdades para este mundo, porque las verdades no son populares. Entonces muchos se han escondido. Pero somos nosotros hijos del Dios verdadero, representantes del Dios verdadero. Tenemos que predicar las verdades tal cual son. No podemos seguir engañando a nuestros feligreses. No podemos seguir engañando al mundo, llamándonos siervos de Dios, pero permaneciendo en sus festividades, en sus cultos, en sus borracheras. No, amado, porque cuando tomamos las sagradas escrituras, viviendo de la forma en que les acabo de mencionar, estamos profanando los vasos de Jehová. Los vasos de Jehová podemos decir que están aquí, en las sagradas escrituras. Tomamos sus versículos, tomamos sus experiencias narradas aquí, las expresamos, pero nuestro corazón, nuestra vida está viviendo en Babilonia. Nuestra vida está inmersa en los cultos de Babilonia, en las borracheras de Babilonia. Entonces, nos llamamos cristianos, estamos profanando los vasos de la casa de Jehová. Bien, amado, podemos aplicar muchos otros aspectos con respecto a esta historia, la fiesta de Belsasar. Aquella misma noche Belsasar murió y su reino fue pasado a los medos y persas. Procuremos que nuestro reino no sea traspasado a otro. Sí, cuando nuestro reino es traspasado a otro, significa que somos nosotros que hemos sido traspasados del reino de Cristo al reino de las tinieblas. No debemos mantenernos en rebelión contra el Dios verdadero. El Dios verdadero nos dice que hay un verdadero día de adoración. Si nos llamamos cristianos, si nos llamamos pueblo de Dios, tenemos que adorar en ese verdadero día de adoración y adorar verdaderamente en la forma correcta. No podemos seguir adorando en el día del paganismo. Sí, amado, el día domingo proviene del paganismo, no fue instaurado por Cristo. Los apóstatas del siglo II, III y IV, aquellos cristianos o aquellas personas que se convirtieron al cristianismo pero que no lo hicieron verdaderamente, son apóstatas y ellos fueron los que gestaron, los que generaron el querer tomar un día pagano en el cual adoraba el mundo y convertirlo en un día sagrado, en un día de santa convocación. No lo hizo Cristo, no lo hicieron los apóstoles, lo hicieron los hombres y mujeres que estaban en apostasía. Debemos permanecer en las enseñanzas de nuestro Dios. Debemos alabar a nuestro Dios, y cuando digo de la alabanza, debemos recordar cuáles fueron los cantos, cuáles fueron aquellas creaciones poéticas, musicales que se generaron en el siglo XVII, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en el mundo protestante. Regresar a la forma correcta de la alabanza, a la forma correcta de la creación de poemas para alabar a nuestro Dios y divorciarnos de las formas erróneas de la música cristiana contemporánea que se ha generado en la mente de hombres y mujeres que no están trabajando en su santificación.
Y así hemos estado enseñando a nuestros feligreses. La alabanza correcta debe ser restaurada en nuestro medio nuevamente, porque si no estamos burlándonos de nuestro Dios, estamos profanando a nuestro Dios, los vasos de nuestro Dios. Amado, volvamos a las sendas antiguas para que nos garanticemos la entrada a la vida eterna. Un abrazo para cada uno de vosotros.